iniciar. Bueno, nosotros estamos viendo función cuadrática. Yo la clase pasada les había comentado pues que la función cuadrática pues tenía pues dos formas para resolverlas. Que una era por la fórmula general, que si recordamos la fórmula general es x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de 4ac sobre 2a. Esa fue por la que aprendimos la clase pasada, por la función general o la fórmula general. Y también pues podemos desarrollar nosotros la función cuadrática, lo que es por factorización, utilizando lo que son los métodos x al cuadrado más bx más c, pues que para que sea una ecuación, es que arriba función y es una ecuación. Que para que sea una ecuación siempre la tenemos que igualar a 0. O también se puede desarrollar por la fórmula o por el otro caso de factorización, que es ax al cuadrado más bx más c, y para que sea ecuación pues igualarla a 0. Se puede hacer de esas dos formas. Se pueden hacer de estas dos formas, o por factorización o por regla general. Por factorización, pues obviamente tenemos que mirar si el ejercicio corresponde a este caso o al siguiente caso. Entonces, vamos a hacerlo por factorización. ¿Listo? Entonces tengo la siguiente ecuación. X al cuadrado más x menos 6. Entonces, ¿a qué caso cree que corresponde de factorización? De estos dos. ¿Al primero o al segundo? Al primero, ¿cierto? Exacto, al primero porque la x está solita. Entonces, cuando vamos a hablar de ese caso de factorización de esa forma, va a ser muy sencillo. Entonces, vamos a abrir dos paréntesis. Abrimos dos paréntesis. Le vamos a sacar raíz cuadrada al primer término, a este que está acá. Entonces, si nosotros le sacamos raíz cuadrada, nos va a quedar x, porque cancelamos la raíz con el exponente. Y la vamos a colocar en cada paréntesis. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? En el primer paréntesis vamos a colocar el signo que acompaña al segundo término. En este caso, pues es el más. Y en el segundo paréntesis vamos a colocar la multiplicación de los signos del segundo término con el tercer término, o sea, de estos dos signos. Entonces sería más por menos, nos da menos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los signos que nos dieron. Entonces, más por menos nos da menos. Que esos signos nos van a indicar que tenemos que ejercer una resta. ¿Listo? Nos indican que vamos a ejercer una resta, pero entonces vamos a restar ¿a quién? Entonces, para desarrollar este caso de factorización,
lo que tenemos que hacer es buscar dos números que multiplicados den 6 y restados den 1. ¿Cómo yo sé de ese 6 y de ese 1? Entonces, ese 6 es el tercer término de nuestra función y ese 1 es el segundo término de nuestra función. Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den 6 y restados nos den 1. Entonces si yo hago la búsqueda, voy a encontrar los números 3 por 2. Porque 3 por 2 me da 6 y 3 menos 2 me da 1. No. ¿Listo? O sea, quiere decir que cumplí con mis dos reglas. Que multiplicados me den 6 y que restados me den 1. Luego, ¿qué hago? Como esos números son el número 3 y el número 2, en el primer paréntesis voy a colocar el número mayor. El número mayor pues sería el 3. Y en el segundo paréntesis el número menor, que sería el 2. Y ahí pues ya me quedó factorizada mi ecuación. Pero entonces, recuerde que la ecuación nos tiene que dar un resultado, dos resultados o ningún resultado. Entonces, para que sea ecuación, acá se me olvidó igualar la cero. Para que sea ecuación, entonces lo que tengo que hacer es sacar del paréntesis la expresión y igualarla a cero. Entonces un paréntesis me dice eso y el otro paréntesis me dice esto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener ya dos respuestas. Entonces, lo del primer paréntesis va a ser la respuesta número 1 y la del segundo paréntesis va a ser la respuesta número 2. Y luego lo que hago es despejar. Entonces, tengo que dejar a la X solita. Entonces, X igual, y como ese 3 está sumando, pasa al otro lado a restar. Y lo mismo acá, dejo la X solita, y como el 2 está restando, paso al otro lado a sumar. Y listo, ya tengo mis dos respuestas. Entonces, mi respuesta número 1 es que X vale menos 3 y mi respuesta número 2 es que X vale 2. Yo es una pregunta, ¿de dónde sale ese 3 por 2 que es igual a 6 y ese 3 menos 2 que es igual a 1? ¿De dónde sale? Bueno, ¿de dónde sale? Entonces, miren acá. Voy a volverles a explicar ahí el ejercicio. Entonces, nosotros tenemos nuestro trinomio, este que está acá. Entonces, el primer paso que hicimos del trinomio fue abrir paréntesis. Después quisimos sacarle raíz cuadrada al primer término. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y colocamos en cada paréntesis. Luego, ¿qué hicimos? El signo que acompaña el segundo término lo colocamos en el primer paréntesis. Y la multiplicación de los signos del primero y tercer término la colocamos en el segundo paréntesis. Por eso nos dio más por menos, nos dio menos. Y luego que los signos que están dentro del paréntesis, hacemos la multiplicación. Más por menos me da menos. O sea, quiere decir que yo voy a ejercer una resta. Entonces, ahora sí voy. Entonces, tengo que buscar un número que multiplicado me dé 6, este 6 que está acá en la fórmula, pero como me dio una resta de estos dos paréntesis, entonces digo que restados me den el número del centro. Como en el centro no hay un número que acompaña a la X, ¿qué quiere decir? Que es el número 1. Entonces yo por eso dije, dos números que multiplicados me den 6 y restados
den 1. Entonces, multiplicados den 6 y restados pues den 1. Entonces, yo los busqué. Entonces, 3 por 2, multiplicados me dan 6. Y 3 menos 2 me da 1. Después, ¿qué hice? Ubiqué el número mayor, que es el número 3, lo ubiqué en el primer paréntesis, y el número menor, que es 2, lo ubiqué en el segundo paréntesis. Y listo. Hasta acá es la factorización, de lo que ustedes pues vieron en el año pasado. Como por estas épocas vieron factorización. Entonces ese fue el caso que yo apliqué. Y luego lo que hago, porque como nosotros necesitamos es una ecuación, es sacar nuestros dos valores. Entonces cojo el primer paréntesis, lo igualo a 0, y cojo el segundo paréntesis y lo igualo a 0. Y empiezo pues a despejar X. Entonces, ¿qué hice? Como X tiene que estar solita, el 3 estaba pues sumando a X. Entonces, si yo la paso al otro lado igual, tengo que pasarla con la operación contraria. Entonces, la operación contraria de la suma es la resta. Entonces, por eso me dio menos 3. Y lo mismo acá. Entonces, tengo que ponerlo en ecuación, despejar X solita, y acá como el 2 está restando, al otro lado pasa a sumar. Y listo, ya tengo ahí mi ecuación resuelta. Que como yo sé si la ecuación me quedó bien hecha o no. Entonces, para saber que me quedó bien hecha, lo único que hago es reemplazar las X por los valores. Y lo que va a decir es que va a pasar por 2 puntos de la recta. Entonces, yo a reemplazar los valores, acá me va a dar un valor para Y, y acá me va a dar el segundo valor para Y. Y ya puedo ubicar en la recta mi función cuadrática, que ustedes saben que me va a dar una parábola. Listo, eso es lo que pues hacemos con las ecuaciones. Voy a explicarles otro ejercicio con el segundo, utilizando pues el segundo caso de factorización que tenemos acá. Entonces, venga, buscamos bueno, 2x al cuadrado menos 5x menos 3 igual a 0. ¿Cómo yo sé que por cuál fórmula tengo que solucionarlo? ¿O por cuál caso de factorización? Por el orden que tienen los números. Entonces, miren, la A pues sería el 2, la X al cuadrado pues se mantiene, el 5 sería la B y el 3 sería la C. Entonces yo sé que va a corresponder pues a esta forma. Al caso de factorización, AX al cuadrado más BX más C. ¿Cómo se resuelve ese caso de factorización? Entonces, Ceci, póngale atención porque es un poquito más complejo. Lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por 2 toda mi ecuación. Aquí hago referencia, entonces voy acá a escribir. Entonces igual, 2 y multiplico toda mi ecuación. Entonces sería 2x al cuadrado menos 5x menos 3. Y cierro paréntesis. Y esto pues lo tengo que dividir por el mismo número pues que es el 2. ¿Listo? Luego de eso, ¿qué hago? Las operaciones, pero entonces les voy a enseñar acá un truco. Entonces, el primer término no vamos a hacer la operación. Bueno, en el primero y en el segundo vamos a hacer la operación como tal, sino solamente la vamos a escribir. Y en el tercer término la vamos a realizar. Entonces me quedaría de esta manera. Entonces, voy a abrir paréntesis, me quedaría 2x
al cuadrado luego de eso escribo el signo tal cual, lo bajo de la ecuación, escribo el número 5 y entre paréntesis voy a dejar el 2 que está en la parte de afuera del paréntesis y la X. O sea, lo que hago es sacar ese signo. Y luego hago la multiplicación. Entonces voy a multiplicar el 2 que está fuera del paréntesis por el tercer término que es 3. Entonces, 2 por 3, 6. 6. Listo. Luego, ¿qué voy a hacer? A factorizar igual que factorice la... Ah, bueno, acá me falta terminar. Entonces, sobre, no podemos olvidar ese sobre 2. Luego, ¿qué voy a hacer? A factorizar igual que lo hice en el caso anterior. Entonces, tengo que sacarle raíz cuadrada al primer término. Entonces, si yo le saco raíz cuadrada, quiere decir que quito el exponente al cuadrado y ya. Entonces, me quedaría... Bueno, entonces abro acá los dos paréntesis y me quedaría que la raíz cuadrada es 2x. 2x aquí y 2x al otro lado. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Colocar el signo que acompaña el segundo término, que es menos. Y luego el signo, la multiplicación de los signos del segundo y del tercero. Entonces, menos por menos me da más. Listo. Entonces hago la operación. Menos por más da menos. O sea, quiere decir que tengo que restar. Entonces voy a buscar un número que multiplicado me dé 6 y restado me dé 5. ¿Cuál sería? Dos números que multiplicados me den 6 y restan me den 5. Listo, entonces voy a escribirlos acá. Que multiplicados me den 6. 3 por 2 da 6. Y restados me den 5. 3 menos 2. Entonces me da 1. Quiere decir que esta primera pareja no me sirve. Otro número que me dé 6. Puede ser 6 por 1. Me da 6. Y 6 menos 1 me da 5. Entonces quiere decir que las parejas son esas dos, porque multiplicados me dan 6 y restados me dan 5. Entonces los números acá serían el número 6, que es el número mayor que lo dejamos en el primer paréntesis, y el número 5, el número 1 en el segundo paréntesis. Listo. Luego de eso, lo que vamos a hacer es que no hemos hecho la división. O sea, debe estar dividido en 2. Voy a hacer acá mejor el 6. Listo. Entonces, para yo poder simplificar, siempre tengo que mirar que tengo que simplificar por pares. O sea, por los paréntesis. Entonces, el segundo paréntesis no lo voy a poder simplificar porque 1 no se puede simplificar más. Entonces, quiere decir que solamente puedo simplificar el primer paréntesis. Entonces, mitad de 2x sería x y mitad de 6 sería 3. Y acá, mitad de 2 sería 1.
¿Cómo me quedan mis paréntesis? Mis paréntesis me quedan x menos 3, que fue lo que simplifiqué. Y el segundo paréntesis me queda 2x más 1. Hasta ahí pues ya desarrollamos la factorización. Ahora vamos a sacar la ecuación. Entonces vamos a igualar nuestros paréntesis a 0. Entonces, x menos 3 igual a 0. Y 2x más 1 igual a 0. Listo, ahora tenemos que dejar la x solita. Entonces, x igual, como ese 3 está restando, pasa al otro lado a sumar. Hasta sumar. Y aquí, pues tenemos 2x y ese 1 está sumando, pasa al otro lado Restar. a restar. Listo, mi pregunta es, ese 2 que está con la x, ¿qué operación está realizando? La segunda. Está multiplicando, ¿cierto? El 2 está multiplicando a la x. Entonces, la operación contraria de la multiplicación es la división. Entonces, tenemos que dejar la x solita. Entonces, x igual menos 1 dividido en 2. O menos 1/2. Y listo, ya quedó resuelto nuestro segundo ejercicio. Por el otro método de factorización. Entonces, acá esta es mi primera respuesta. Y esta es mi segunda respuesta. ¿Listo? ¿Sí me han entendido hasta ahí? Yo más o menos, pero en la segunda fórmula como que me está enredando un poquito, profe. ¿En esta fórmula? Sí, esas. Es que esa es un poquito enredada. Igual es recordar porque eso es, ustedes pues se supone que ya lo debieron haber visto el año pasado en el tema de factorización. Sin embargo, vamos a hacer otro de ese modo. Espere, busco uno. Ah, bueno. Este que tengo acá, 3x al cuadrado más 2x menos 8 igual a 0. Listo, entonces tenemos que multiplicar y dividir por el número que acompaña a la x al cuadrado. Es ese que está ahí, que les estaba señalando. Entonces vamos a decir que 3, abrimos paréntesis y escribimos toda la ecuación. Entonces 3x al cuadrado más 2x menos 8 y como lo multiplicamos, pues también tenemos que dividir. Entonces también lo vamos a dividir por el mismo número que es 3. Luego de eso, ahí es donde está como el enredo. Tenemos que colocar, vamos a hacer las operaciones. Básicamente lo que uno hace acá es este por este, luego este por este, y luego este por este. O sea, por cada número. Pero entonces yo los dos primeros no los resuelvo y el tercero sí. Entonces, ¿yo qué hago con el primer término? Solamente abro el paréntesis, escribo 3x y lo elevo al cuadrado. ¿Cierto? Luego, ¿qué hago? Coloco el más del siguiente término. Entonces, ese más que está ahí. Entonces, voy a colocar más del siguiente término. Luego, ¿qué hago? El número que acompaña a la x, que es el 2, lo saco de ahí, abro paréntesis y escribo el 3 que está fuera del paréntesis grande y coloco la x. Y luego coloco el signo y después multiplico. Entonces 8 por 3.
24. Dime. 24, ¿no? 24. 8 por 3, 24. Ah, perdón, 8 por... Ah, sí, 8 por 3, 24. Sino que lo dije al revés. Listo. Después de eso. Ah, bueno, me hace falta acá. Y todo esto dividido en 3. Luego sigo, entonces igual. ¿Qué voy a hacer con toda esta parte de encima? Esta es la que yo voy a factorizar. Esta partecita es la que yo estoy factorizando. ¿Listo? Con el caso anterior. Entonces, ¿yo qué hago? Abro paréntesis. Voy a abrir 2 paréntesis grandes. Y luego voy a escribir la raíz cuadrada del primer término. Si yo le saco raíz cuadrada a este término, lo que hago es cancelar la raíz con el exponente. Porque es raíz cuadrada y el exponente es 2. Entonces se cancela. Y lo que hago es escribir el resultado. Pues que en este caso sería 3x. Listo. Luego de eso, ¿qué hago? En el primer paréntesis voy a colocar el signo que acompaña al segundo término, que es más. Y en el segundo paréntesis hago la multiplicación de los signos del segundo y tercer término. Entonces, más por menos. ¿Qué me da? Menos. Menos. Luego, ¿qué hago? Cojo estos dos signos para mirar si tengo que hacer una suma o una resta. Entonces, más por menos me da Menos. me da menos. Entonces quiere decir que tengo que hacer una resta. Entonces, ¿yo qué digo? Un número multiplicado, perdón, dos números multiplicados me den 24 y restados me den 2. O sea, esto que está dentro del paréntesis ya no lo tengo en cuenta. ¿Listo? Eso ya lo omito. Entonces, que multiplicados me den 24 y restados me den 2. Entonces tengo que buscar esos números. Ayúdenme a buscarlos. Dos números que multiplicados dan 24. ¿Cuáles serían? Profe, los números los multiplicados que... Listo. Bueno, voy a colocarlos acá. Entonces, dos números pueden ser 6 por 4, me da 24. Y ahora restados, 6 menos 4 me da 2. Entonces, dos números que multiplicados me den 24 y restados me den 2. Entonces, sería el 6 y el 4. Entonces, el número 6 lo voy a colocar en el primer paréntesis. Y el número 4 lo voy a colocar en el segundo paréntesis. Y bueno, hasta ahí pues factoricé la parte de arriba. Y luego eso lo que tengo que hacer es seguirlo pues dividiendo por 3 o simplificarlo por 3. Listo, entonces vamos a ver si lo podemos simplificar. Entonces, en el primer paréntesis lo podemos hacer, pero en el segundo paréntesis no, porque 4 no es múltiplo de 3. Entonces quiere decir que el segundo paréntesis lo vamos a dejar igual. Vamos a multiplicar el primero. Entonces, tercera de 3, 1. Tercera de 3x, x. Y tercera de 6, 2. 2. Y ya pues cuadro mis paréntesis. Entonces mis paréntesis son x más 2, que es el primer paréntesis, y el segundo paréntesis, 3x menos 4.
Y luego, pues lo que hago es sacar mis dos valores de la ecuación. Entonces, igualo los paréntesis a 0. Y luego despejo x. Entonces, x igual, como el 2 está sumando, paso al otro lado a restar. Acá coloco 3x, igual, como el 4 está restando, paso al otro lado a sumar. Y luego tengo que dejar a la x solito. Ese 3 está multiplicando la x. Entonces quiere decir que al otro lado lo tengo que pasar a dividir. a dividir. Y listo. Ya tenemos ahí nuestras respuestas. Entonces tenemos la primera y la segunda. Y listo. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Sí he entendido cómo se saca por factorización? ¿Cómo les parece más fácil? ¿Por la fórmula general o por factorización? Yo creo que la fórmula general. La fórmula general lo que hacemos es reemplazar valores, ¿cierto? Entonces, bueno, venga, miramos. Si quiere, hagamos este por fórmula general. Hagamos este mismo ejercicio por fórmula general, a ver cómo nos va. Entonces, la fórmula general dice, x es igual a menos bx, a menos b, perdón, más o menos raíz de a por c sobre, perdón, de 4, se me olvidó el 4. Raíz de 4 a por c sobre 2a. Listo, entonces x igual, entonces va a colocar acá arriba. Esta va a ser la letra A, esta va a ser la letra B y esta va a ser la letra C. Listo, entonces menos b sería 2. Más o menos raíz de 4 por a, que sería 3, y por b, perdón, y por c, que sería 8. Sobre, Profe, una pregunta. dime, En la fórmula, bueno, en la fórmula normal, en la primera, ¿no aparece menos 8? ¿no aparece qué? Menos 8. Bueno. Sí, en vez de 8 sería menos 8, ¿no, profe? Sí. Yo les había dicho que tomábamos los signos. O al pasar ahí se convierte. No, al pasar pues queda positivo. De hecho, creo que los signos, ustedes me pusieron a pensar, pero creo que los signos no los vamos a tener en cuenta. Listo, mejor. Porque Sí, o sea, no vamos a tener en cuenta los signos. Y acá el número 3. Entonces, O sea, los únicos signos que se tienen en cuenta acá son estos. Listo. Entonces, de resto todos quedan positivos. De resto sin signos. O sea, solo los numeritos. Aunque la verdad no estoy tan segura. Me toca averiguar porque me hicieron dudar.
¿Listo? Démoslo ahí porque no estoy segura. Bueno, entonces, pues acá sabemos. Si nos da diferente, quiere decir que sí tiene que ir con los signos. ¿Listo? Porque se supone que nos tiene que dar igual. Entonces acá seguimos. Menos 2, más o menos, raíz, va a hacer de una vez las operaciones. Entonces, 4 por 3, 12, 12. y 12 por 8, 96. Sobre 2 por 3, 2 por 3, 6. 6. Listo, ahora voy a sacar la raíz. Entonces, menos 2. No vamos a alcanzar. Hasta Raíz donde alcancé, profe. de 96. Va a tocar que ustedes lo terminen en la casa. Es 9.79. Y eso dividido en 6. Y pues lo terminan ahí en la casa y verifican si los resultados son iguales. Ya solo queda ponerle uno positivo y el otro negativo. Listo, para que tomen la foto y lo terminen. Listo, profe, gracias. Listo, bueno. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao.